El millonario que quedó paralizado al ver su amor de la juventud que creía muerta 20 años después. Lorenzo Santillán era un hombre que parecía tenerlo todo. Con una empresa familiar convertida en un imperio en el sector industrial, su vida estaba definida por el éxito, el poder y la disciplina. Desde joven, fue moldeado por su padre, Marcelo Santillán, un hombre autoritario que siempre priorizó los negocios sobre cualquier lazo emocional. Para Marcelo, los sentimientos eran un obstáculo para alcanzar el éxito, y Lorenzo creció bajo ese mandato, siguiendo una rutina meticulosa y sin permitirse distracciones. Sin embargo, detrás de la apariencia impecable y la frialdad que mostraba al mundo, Lorenzo vivía atrapado en un vacío constante. A pesar de su riqueza y reconocimiento, su vida estaba marcada por una ausencia que nunca pudo llenar, la pérdida de Serena, el amor de su juventud. Serena había sido su felicidad, su refugio y su compañera en los momentos más genuinos de su vida. Pero un trágico accidente automovilístico se la había arrebatado hace más de 20 años, dejándolo sumido en una especie de limbo emocional del que nunca logró salir. Desde aquel día fatídico, Lorenzo se refugió en el trabajo, llenando su agenda con responsabilidades que lo mantuvieran alejado del dolor. Su vida se convirtió en un ciclo monótono y calculado. Despertaba temprano, revisaba correos mientras bebía un café amargo, y se sumergía en el mundo corporativo hasta el anochecer. Nada ni nadie podía interrumpir esa rutina que, aunque vacía, le daba la ilusión de control. Pero una tarde cualquiera, ese equilibrio se rompió por completo. En una plaza pública, en medio del bullicio y la cotidianeidad de la ciudad, Lorenzo vio algo que lo paralizó, una mujer que vendía flores en la calle. No era una mujer cualquiera. Su rostro, su sonrisa, sus ojos, eran idénticos a los de Serena. El impacto fue inmediato y devastador. Durante años, había vivido con la certeza de que Serena estaba muerta. Pero allí estaba, viva, delante de él, sin ninguna señal de reconocimiento en su mirada. En ese instante, todo lo que Lorenzo creía saber sobre su pasado comenzó a desmoronarse, dejándolo con una sola pregunta que lo perseguiría hasta encontrar la verdad. ¿Cómo era posible que Serena estuviera allí, frente a él, después de tantos años? Lorenzo no podía apartar la mirada de aquella mujer. Cada fibra de su ser le decía que estaba viendo a Serena, pero su mente luchaba por aceptar lo imposible. Se quedó sentado en la banca de la plaza, observándola mientras atendía a los transeúntes con amabilidad, entregándoles flores con una sonrisa cálida, como si llevara años en ese lugar. El corazón de Lorenzo martillaba con fuerza. Había pasado más de 2 décadas convenciéndose de que Serena estaba muerta, que había desaparecido de su vida para siempre. Y ahora, allí estaba ella, viva, frente a él. Pero lo más desconcertante no era su presencia, sino el hecho de que no mostrara ningún signo de reconocimiento. Después de unos minutos que le parecieron eternos, Lorenzo tomó aire y se levantó. Necesitaba acercarse, confirmar que sus ojos no lo engañaban. Caminó hacia ella con paso vacilante, su mente inundada de recuerdos que creía enterrados. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, carraspeó para llamar su atención. «Buenas tardes», dijo con voz tensa, sintiendo que el tiempo se ralentizaba a su alrededor. La mujer levantó la vista y le dedicó una sonrisa amable. «Buenas tardes, señor. ¿Qué flor le gustaría llevar?» Lorenzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella voz, era la misma voz que había susurrado promesas de amor en su oído, la misma que lo había hecho reír, la misma que había desaparecido tras el accidente. Pero en su mirada no había un atisbo de reconocimiento, ni una sombra de emoción. Era como si realmente no supiera quién era él. Aturdido, intentó recuperar la compostura. «Un ramo de rosas», murmuró sin pensarlo demasiado. Ella asintió y comenzó a preparar el ramo con delicadeza, como si esa simple tarea le brindara paz. Mientras lo hacía, Lorenzo aprovechó la oportunidad para observarla más de cerca. Sus facciones eran idénticas a las de Serena, la forma de su rostro, la curva de su sonrisa, incluso la forma en que se movía. Todo en ella era igual, excepto por el hecho de que no parecía reconocerlo. Cuando le entregó las flores, Lorenzo pagó con manos temblorosas. «Espero que sean para alguien especial», dijo ella con una sonrisa. Lorenzo apenas pudo responder. Asintió débilmente y se alejó con el ramo en la mano, sintiendo que las piernas le temblaban. Se detuvo a unos metros y la observó nuevamente. Ella ya había pasado a atender a otro cliente, completamente ajena a la tormenta de emociones que había despertado en él. Esa noche, Lorenzo no pudo dormir. Se quedó tumbado en la cama,
sosteniendo el ramo de rosas mientras su mente se debatía entre la incredulidad y la esperanza. Si aquella mujer era realmente Serena, ¿por qué no lo recordaba? ¿Cómo había terminado vendiendo flores en la calle? ¿Era posible que, de alguna manera, hubiera sobrevivido al accidente y olvidado todo su pasado? La incertidumbre lo consumía. No podía quedarse de brazos cruzados. Si existía la más mínima posibilidad de que Serena estuviera viva, haría todo lo posible por descubrir la verdad. Lorenzo no podía dejar de pensar en la mujer de la plaza. Su parecido con Serena era demasiado exacto como para ser una coincidencia. Su corazón le decía que debía ser ella, pero su mente le exigía pruebas. No podía permitir que sus emociones lo dominaran, así que decidió actuar con la lógica y la meticulosidad que siempre había aplicado en los negocios. Su primera acción fue contratar a Ricardo, un investigador privado de confianza que había trabajado para la empresa en diversas ocasiones. Le explicó la situación con una mezcla de desesperación y escepticismo, intentando mantener la calma. «Necesito que investigues a esta mujer», le dijo, entregándole una descripción y la ubicación del puesto de flores. «Quiero saber quién es, de dónde viene y todo lo que puedas encontrar sobre su pasado». Ricardo, aunque sorprendido por el inusual encargo, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Sabía que Lorenzo no era un hombre que se involucrara emocionalmente con facilidad, así que si estaba tan afectado por esta mujer, debía ser por una razón de peso. Mientras Ricardo trabajaba en la investigación, Lorenzo regresó varias veces a la plaza. No podía evitarlo. Cada vez que la veía, su convicción de que era Serena se hacía más fuerte. Pero ella seguía tratándolo como a un cliente más, sin rastro de reconocimiento en su mirada. Para acercarse a ella sin levantar sospechas, decidió presentarse con un nombre falso. Se hizo llamar Enrique y comenzó a comprar flores con frecuencia. Con cada visita, intentaba prolongar las conversaciones, conocer más sobre ella. Fue así como descubrió que su nombre era Gabriela y que llevaba años vendiendo flores en la misma plaza. Un día, en medio de una charla más personal, se atrevió a preguntar: «¿Por qué vendes flores?». Su tono era casual, pero en su interior ardía el deseo de conocer la verdad. Gabriela suspiró y miró los pétalos que sostenía entre sus dedos. «No lo sé. Siempre he sentido que las flores me dan paz. Como si me conectaran con algo que no puedo recordar. Sé que suena extraño, pero a veces siento que he perdido algo, aunque no sé qué es». Las palabras de Gabriela resonaron en el alma de Lorenzo. No podía ser una simple coincidencia. Había algo en ella que indicaba que su pasado estaba enterrado en el olvido, y él tenía que descubrir la razón. Días después, Ricardo lo llamó con información inquietante. «Lorenzo, hay algo extraño en Gabriela», dijo con tono serio. «No hay registros de su existencia antes de hace 15 años. Es como si hubiera aparecido de la nada». Lorenzo sintió un escalofrío. Su intuición había sido correcta. Si Gabriela realmente era Serena, ¿qué le había pasado en esos años? ¿Por qué no recordaba nada? La única manera de obtener respuestas era seguir investigando. Y Lorenzo estaba dispuesto a llegar hasta el final, sin importar qué verdades salieran a la luz. Lorenzo no podía ignorar los descubrimientos que Ricardo había hecho sobre Gabriela. La falta de registros de su existencia antes de hace 15 años lo inquietaba profundamente. Si realmente era Serena, ¿qué había ocurrido después del accidente? ¿Cómo había desaparecido su identidad por completo? Había demasiadas incógnitas y muy pocas respuestas. Decidió revisar el expediente del accidente, aquel que nunca había tenido la fuerza de analizar en detalle. Durante años, simplemente aceptó la versión oficial de los hechos, que Serena había muerto en el impacto y que no había nada que pudiera haber hecho para evitarlo. Pero ahora, con la sospecha de que su padre había estado involucrado, sabía que debía mirar más allá. Con el expediente en mano, se dirigió a la oficina de Ricardo. Juntos comenzaron a revisar cada detalle, buscando cualquier indicio de irregularidad. No tardaron en encontrarlo. «Aquí hay algo extraño», dijo Ricardo, señalando un documento. El informe original del accidente menciona que hubo una víctima trasladada de emergencia a un hospital cercano. Pero en los registros posteriores, esa información desaparece. Es como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de que Serena sobrevivió. Lorenzo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si Serena fue llevada a un hospital con vida, ¿por qué le hicieron creer que había muerto? Y más importante aún, ¿qué pasó con ella después? Decidió ir más allá. Con la ayuda de Ricardo, rastrearon el hospital donde supuestamente había sido atendida. Allí, tras mucho insistir y buscar en archivos antiguos,
encontraron el nombre de un médico que había estado de turno la noche del accidente, el doctor Enrique Guzmán. Al día siguiente, Lorenzo se dirigió a la residencia donde vivía el médico retirado. Al verlo, el anciano pareció sorprenderse al escuchar el nombre de Serena. Sí, recuerdo ese caso, dijo tras unos minutos de reflexión. La mujer llegó en estado crítico, inconsciente. Luchamos por salvarla, pero había algo extraño en su ingreso. No tenía documentos de identificación, y poco después de la cirugía, fue trasladada por una persona que insistió en que se haría cargo de su recuperación. ¿Quién era esa persona?, preguntó Lorenzo con el corazón acelerado. El doctor frunció el ceño, intentando recordar. Era un hombre mayor, con presencia imponente. Vestía un traje caro, y todos parecían respetarlo o temerle. No puedo recordar su nombre, pero tenía autoridad, como si su palabra fuera ley. Lorenzo sintió un nudo en la garganta. No necesitaba más detalles. Sabía exactamente de quién hablaba. Marcelo Santillán. El mundo de Lorenzo se tambaleó. Su propio padre no solo le había ocultado la verdad, sino que había estado involucrado en la desaparición de Serena. ¿Hasta dónde había llegado para separarlos? ¿Qué más le había hecho a ella durante todos estos años? Había llegado el momento de confrontarlo. La verdad estaba más cerca que nunca. Lorenzo llegó a la mansión de su padre con el corazón ardiendo de furia y dolor. Durante toda su vida había seguido sus órdenes, creyendo que Marcelo Santillán era un hombre duro pero justo, alguien que siempre había actuado en beneficio de la familia y los negocios. Pero ahora sabía la verdad. Su padre no solo había separado a Serena de él, sino que había manipulado su destino a voluntad, quitándole a la mujer que amaba y a su hijo. Entró sin anunciarse y se dirigió directamente al despacho de Marcelo. La puerta se abrió de golpe, sorprendiendo al hombre que estaba revisando unos documentos con su acostumbrada calma. ¿A qué debo esta interrupción, Lorenzo?, preguntó sin siquiera molestarse en levantar la vista. Lorenzo arrojó sobre el escritorio los informes que había obtenido con la ayuda de Ricardo. Eran pruebas irrefutables de la manipulación de los registros médicos, del traslado de Serena y de la eliminación de su identidad. Marcelo finalmente levantó la vista y observó los documentos con una expresión de leve molestia. ¿Y bien?, preguntó con indiferencia. Explícame esto, exigió Lorenzo, su voz cargada de rabia contenida. Explícame por qué me hiciste creer que Serena estaba muerta cuando en realidad la mandaste desaparecer. Marcelo dejó escapar un suspiro y se recostó en su silla, cruzando las manos sobre el escritorio. Así que finalmente lo descubriste, dijo con frialdad. No pensé que te tomaría tanto tiempo. Las palabras de su padre fueron como una bofetada para Lorenzo. Durante años, había sufrido la pérdida de Serena, había intentado llenar su vacío con trabajo, con éxito, con poder. Y todo había sido una mentira. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, sintiendo que la ira nublaba su visión. Porque era necesario, respondió Marcelo sin titubeos. Esa mujer no era adecuada para ti. Nunca lo fue. Su presencia te debilitaba, te distraía de lo que realmente importaba, el negocio familiar. Lo hice para protegerte de ti mismo. Lorenzo sintió que el aire le faltaba. Su padre hablaba con una naturalidad escalofriante, como si su traición fuera simplemente otra decisión empresarial. Le quitaste todo, dijo con voz temblorosa. Le quitaste su vida, su identidad, su hijo. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Marcelo frunció el ceño con evidente fastidio. Le di una nueva vida. Una vida sin ti. Y fue mejor para ambos. Tú prosperaste. Ella. Bueno, su destino ya no era mi problema. El desprecio en sus palabras fue la gota que colmó el vaso. Lorenzo golpeó el escritorio con fuerza, provocando que algunos papeles cayeran al suelo. Eres un monstruo, espetó. Me quitaste a la mujer que amaba, a mi hijo. Me hiciste vivir en una mentira durante 20 años. Marcelo lo observó con frialdad, sin inmutarse. Y aún así, mírate, dijo con desdén. Eres un hombre exitoso, respetado, un verdadero Santillán. Todo lo que tienes es gracias a mí. ¿De verdad crees que habrías llegado tan lejos si hubieras seguido aferrado a esa mujer? Lorenzo sintió como la rabia lo consumía. Por primera vez en su vida, vio a su padre tal como era, un hombre despiadado, capaz de sacrificar a cualquiera en nombre del poder y el control. No quiero tener nada más que ver contigo, dijo con voz firme. No voy a permitir que sigas manipulando mi vida. Y te aseguro que pagarás por lo que hiciste. Marcelo sonrió levemente, como si sus palabras no le afectaran.
Haz lo que quieras, Lorenzo. Pero recuerda algo, el poder no se entrega, se toma. Y si crees que puedes vivir sin él, adelante. Ve tras tu amor perdido, juega a ser un hombre de familia. Pero tarde o temprano, te darás cuenta de que el mundo no funciona así. Lorenzo lo miró con desprecio, sintiendo que en ese momento cortaba el último lazo que lo unía a su padre. Sin decir más, se dio la vuelta y salió del despacho con paso firme. Sabía que la lucha no había terminado, pero al menos ya no estaba atrapado en la red de mentiras de Marcelo. Su próximo objetivo estaba claro: encontrar a su hijo y recuperar a Serena, sin importar lo que costara. El descubrimiento de que su hijo no había muerto en el accidente, sino que había sido dado en adopción, llenó a Lorenzo de una mezcla de esperanza y angustia. Durante años, creyó que su mundo se había derrumbado con la pérdida de Serena y su hijo, pero ahora tenía la certeza de que al menos una parte de su familia seguía con vida. Y haría lo imposible por encontrarlo. Ricardo, el investigador privado, no tardó en rastrear los registros de adopción de la época en la que supuestamente había nacido el hijo de Lorenzo y Serena. No fue una tarea fácil, ya que muchos documentos habían sido alterados o eliminados, pero después de semanas de búsqueda, finalmente encontró una pista sólida. Lorenzo, creo que lo encontré, dijo Ricardo en una llamada que cambiaría todo. Hubo un niño nacido en la fecha exacta del accidente, registrado en un orfanato poco tiempo después y adoptado por una pareja sin hijos. Su nombre actual es Paz. Lorenzo sintió que el aire le faltaba. Su hijo estaba vivo. Se había criado en otra familia, con otro nombre, sin saber quién era en realidad. La noticia fue un golpe de emociones también para Serena, quien aún luchaba con los fragmentos de su memoria. Aunque no recordaba con claridad el momento en el que supo que estaba embarazada, algo dentro de ella siempre había sentido que le faltaba algo. Siempre tuve sueños con un bebé, murmuró cuando Lorenzo le contó la noticia. Ahora sé por qué. Nunca dejé de sentir su ausencia. Con la información en mano, Lorenzo y Serena viajaron hasta la ciudad donde Paz vivía. Ricardo había logrado contactar a sus padres adoptivos, Esteban y Rosa, quienes aceptaron hablar con ellos antes de que vieran al joven. Eran personas cálidas y comprensivas que, aunque sorprendidas, entendieron la importancia de este reencuentro. Paz siempre supo que era adoptado, les explicó Rosa, pero nunca tuvimos información sobre sus padres biológicos. No sabemos cómo tomará esta noticia, pero creemos que tiene derecho a conocer su origen. El día del encuentro llegó. Paz, un joven de 20 años de mirada inquisitiva y gesto amable, los recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. Me dijeron que ustedes son mis padres biológicos, dijo sin rodeos. Serena, con la voz temblorosa, apenas pudo responder. Sí, lo somos. Lorenzo sintió que su corazón latía con fuerza mientras observaba al joven. Se parecía a Serena. Tenía su expresión serena y sus ojos llenos de profundidad. Pero lo más importante era que, sin importar los años que habían pasado, él era su hijo. El encuentro fue emotivo, pero también difícil. Paz tenía muchas preguntas y no todas tenían respuestas claras. ¿Por qué lo habían dado en adopción? ¿Por qué nadie había ido a buscarlo antes? ¿Qué significaba este encuentro para él? Lorenzo y Serena le contaron toda la historia: el accidente, la desaparición de Serena, la manipulación de Marcelo y cómo habían pasado tantos años sin saber la verdad. Paz escuchó en silencio, procesando cada palabra. Siempre sentí que algo faltaba en mi vida, dijo finalmente. Ahora entiendo qué era. El proceso de asimilación no fue inmediato. Paz necesitó tiempo para decidir cómo manejar esta nueva información. Amaba a sus padres adoptivos y no quería lastimarlos, pero también sentía una conexión innegable con Lorenzo y Serena. A medida que pasaban los días, comenzó a compartir más tiempo con ellos, descubriendo no solo su historia, sino también el amor que, a pesar de la distancia y el tiempo, siempre había estado presente. Para Lorenzo, encontrar a su hijo era el primer paso para recuperar todo lo que Marcelo le había arrebatado. Ahora, con Serena y Paz en su vida, sabía que aún quedaban heridas por sanar, pero por primera vez en décadas, tenía esperanza en el futuro. El reencuentro con Paz marcó un antes y un después en la vida de Lorenzo y Serena. Después de 2 décadas de separación y mentiras, finalmente podían mirar a su hijo a los ojos y sentir que, a pesar de todo, aún había una oportunidad para reconstruir lo que les fue arrebatado. Sin embargo, la situación no era sencilla. Paz, aunque conmovido por la historia, no podía simplemente aceptar de inmediato a sus padres biológicos en su vida. Había crecido con Esteban y Rosa,
a quienes consideraba su verdadera familia, y el proceso de aceptar su origen era un desafío emocional complejo. No sé qué esperar de todo esto, dijo Paz en una conversación con Serena y Lorenzo. Siempre tuve la sensación de que algo faltaba en mi vida, pero también amo a mis padres adoptivos. No quiero hacerles daño. Serena tomó sus manos con suavidad, comprendiendo el dilema de su hijo. No queremos arrebatarte nada, susurró. Solo queremos conocerte, saber de ti, y si nos lo permites, ser parte de tu vida de la forma en que tú lo decidas. Lorenzo, por su parte, asintió con firmeza. Te daremos el espacio que necesites. No buscamos cambiar lo que tienes, solo queremos recuperar el tiempo que nos quitaron. Paz necesitó tiempo para asimilar la verdad. Pasaron semanas en las que alternó encuentros con Lorenzo y Serena, al mismo tiempo que hablaba con Esteban y Rosa, quienes le ofrecieron su apoyo incondicional. La joven pareja que lo había criado lo entendía mejor que nadie, lejos de sentirse amenazados, lo animaron a explorar esa parte de su historia que había estado oculta durante tanto tiempo. Siempre supimos que este día llegaría, dijo Esteban con una sonrisa cálida. No tienes que elegir entre nosotros y ellos. Tu corazón tiene espacio para ambas familias. Esas palabras le dieron a Paz la tranquilidad que necesitaba para abrirse a la idea de construir una relación con sus padres biológicos. Empezó a compartir más tiempo con ellos, aprendiendo sobre su historia, sus sueños y el amor que nunca dejó de existir a pesar de la distancia. Un día, mientras paseaban por un parque, Paz hizo una pregunta que llevaba tiempo rondando su mente. ¿Cómo era mi mamá antes del accidente? Lorenzo sonrió con nostalgia y miró a Serena antes de responder. Era fuerte, apasionada y con un corazón inmenso. Siempre luchó por lo que amaba, y aunque la vida intentó separarnos, aquí estamos, juntos de nuevo. Serena se emocionó con sus palabras y miró a su hijo con ternura. Y ahora que te tenemos, siento que finalmente todo cobra sentido otra vez. Paz sonrió y, sin decir más, los abrazó a ambos. En ese momento, supieron que, aunque el camino había sido largo y doloroso, habían encontrado su destino, una familia unida por el amor y la verdad. El reencuentro con Paz no solo significó cerrar un capítulo de dolor, sino también abrir uno nuevo lleno de posibilidades. Lorenzo y Serena estaban decididos a recuperar el tiempo perdido y demostrarle a su hijo que, aunque separados por la traición, su amor por él nunca había desaparecido. Ahora, con su familia de nuevo unida, solo quedaba una pregunta por responder: ¿cómo seguir adelante y construir un futuro juntos? Después de años de dolor y separación, Lorenzo, Serena y Paz habían logrado reencontrarse. Sin embargo, el camino hacia la reconstrucción no sería sencillo. Cada uno de ellos había vivido su propia historia, con heridas profundas que necesitaban sanar. Lorenzo, acostumbrado a la frialdad de los negocios, debía aprender a ser un padre presente. Serena, después de años de vivir sin recuerdos, debía redescubrir su identidad y encontrar su lugar en el mundo. Y Paz, criado en una familia adoptiva que lo amaba, tenía que hallar el equilibrio entre su pasado y su presente. El proceso fue lento pero significativo. Serena comenzó a asistir a sesiones de terapia para recuperar su memoria y enfrentar las secuelas de su pasado. Aunque no todos los recuerdos regresaron de inmediato, poco a poco empezó a reconstruir la historia que le habían arrebatado. Su amor por la pintura, que alguna vez había sido su refugio, volvió a florecer. Lorenzo le habilitó un estudio en su casa y la animó a retomar lo que alguna vez la hacía feliz. Lorenzo, por su parte, tomó la difícil decisión de alejarse por completo del legado de su padre. Renunció a la empresa familiar y comenzó un nuevo camino por su cuenta, sin la sombra de Marcelo dictando sus decisiones. La riqueza ya no era su prioridad, ahora su objetivo era construir una vida en la que pudiera estar presente para Serena y Paz. Paz, al principio, se sintió abrumado por la complejidad de su nueva realidad. No quería abandonar a sus padres adoptivos, quienes lo habían criado con amor, pero tampoco podía ignorar la conexión con sus padres biológicos. Con el tiempo, logró aceptar que tenía dos familias y que ambas podían coexistir en su vida. Comenzó a visitar con más frecuencia a Lorenzo y Serena, fortaleciendo un vínculo que, aunque roto por el tiempo, nunca dejó de existir. Con el paso de los meses, la relación entre los tres se fortaleció. Paz asistió a una de las exposiciones de arte de Serena y se sintió orgulloso de ver a su madre encontrar su camino nuevamente. Lorenzo, aunque aún tenía mucho que aprender sobre la paternidad, comenzó a construir una relación con su hijo basada en la confianza y el respeto. Una tarde,
mientras paseaban juntos por la plaza donde todo había comenzado, Serena tomó la mano de Lorenzo y le sonrió con ternura. Nunca imaginé que después de tanto dolor, podríamos tener una segunda oportunidad. Lorenzo la abrazó con suavidad y miró a Paz, quien sonreía mientras los observaba. Lo importante es que estamos aquí ahora, juntos. Y eso es lo único que importa. Habían perdido muchos años, pero ahora tenían el futuro por delante. Y estaban dispuestos a aprovecharlo al máximo, sin importar los obstáculos que aún tuvieran que enfrentar. Finalmente, después de 2 décadas de separación, Lorenzo, Serena y Paz habían encontrado lo que más anhelaban, una familia unida por el amor y la verdad. La historia de Lorenzo, Serena y Paz es un testimonio del poder de la verdad y la resiliencia. A pesar de las mentiras, el dolor y las décadas de separación, lograron reencontrarse y reconstruir lo que su destino les había arrebatado. Lorenzo, quien durante años creyó que su vida se basaba en el éxito empresarial y el poder, descubrió que la verdadera riqueza estaba en el amor y la familia. Serena, por su parte, recuperó su identidad y encontró en su arte una forma de sanar las heridas del pasado. Aunque nunca pudo recuperar completamente sus recuerdos, el vínculo con Lorenzo y Paz le permitió reconstruir una vida con propósito y felicidad. Su camino fue uno de redescubrimiento, de aceptación y de amor incondicional. Paz, el hijo que nunca supo de su origen, aprendió a abrazar su historia y a aceptar que el amor no se define por el tiempo, sino por la conexión y el compromiso. Aunque su crianza fue en una familia adoptiva, logró integrar a sus padres biológicos en su vida, sin perder la gratitud y el cariño por aquellos que lo criaron. Por otro lado, Marcelo Santillán, el hombre que con su ambición y control manipuló las vidas de quienes lo rodeaban, terminó solo, víctima de sus propias decisiones. Lorenzo se alejó definitivamente de su padre, rompiendo con el legado de frialdad y poder que lo había definido por tantos años. El destino les dio a Lorenzo, Serena y Paz una segunda oportunidad, y ellos decidieron aprovecharla. Demostraron que el amor puede superar el tiempo y el engaño, y que, aunque las heridas del pasado nunca desaparecen por completo, se pueden transformar en la base de un futuro lleno de esperanza. La historia de Lorenzo no es solo la de un millonario que lo perdió todo y lo recuperó, sino la de un hombre que descubrió que, al final del camino, la verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en los lazos que compartimos con quienes amamos.